Listo, jóvenes. Ya descargaron la práctica. Es la número 8. La número 8 es la de repaso de segundo examen. Listo. ¿Ya tienen lista la carpeta? La estoy descargando, profe, un momentito. Ok, ok. Repaso. Me avisan, porfa, para ya empezar. Listo de mi parte, profe. Listo, profe. Ok, los demás, es muy importante que todos vayamos haciendo la práctica y tienen que quedar hoy terminada porque esta es la práctica de repaso para el segundo examen. Ok. Vamos a entonces a abrir, nada más de un momentito para yo compartir. Listo. Ok, entonces. Tenemos en la carpetita estos archivos, ¿cierto? ¿Ya descomprimieron la carpeta? ¿Sí? Sí. Sí, Ok, profe. bien. Tenemos 3 archivos. Tenemos categoría de productos, un TXT que viene en planilla, en planilla y viene en formato plano. Y tenemos otro que es práctica de segundo examen, ¿verdad? Que también está en Excel y las instrucciones. Entonces, las instrucciones nos dicen qué materiales son los que vienen, ¿verdad? Y aquí está, planilla, archivo plano, práctica y categorías. Ok, una compañía ha tenido muchas utilidades de las esperadas gracias al desempeño de sus empleados después de un año de transición en operaciones, sistemas de cómputo y administrativos. Por esa razón, desea ofrecer un bono navideño a sus empleados como un reconocimiento a su compromiso y dedicación. Usted ha recibido el archivo DN0103, práctica VBA número 8, planilla.txt. Es este que tenemos aquí. Cuando lo abrimos, es un archivo plano, ¿verdad? Que trae el DNI, apellido 1, apellido 2, el nombre, la categoría y el salario. El cual tiene los datos de los empleados, datos que deberá copiar mediante instrucciones de VBA en la hoja bonos. Del archivo
DN0103, práctica VBA número 8, práctica para segundo examen, plantilla.xlsx. Me está hablando de este archivo. Vamos a dejar que cargue ahí un poquito. Ah, bueno, se fue al otro lado. Un momentito. Es este archivo. ¿Ok? Vea que aquí dice bonos. Y fíjense en la estructura que trae el archivo. Trae un ID, primer apellido, segundo, nombre, la descripción del puesto, sí, por categoría, grupo profesional, el nivel salarial, salario bruto, bono navideño, dice base, comisión y total. Esa es la estructura de este archivo. Y vean lo que dicen las instrucciones. Dice, el cual tiene los datos que los empleados datos que deberá copiar mediante instrucciones de VBA en la hoja de bonos. Vean cómo se llama la hoja, bonos, del archivo DN0103, práctica VBA número 8. Práctica segundo examen, plantilla.xlsx. Bueno, es necesario aclarar que aunque siempre las plantillas en formato texto tendrán la misma estructura de datos, el nombre puede variar, por lo que el usuario debe tener la opción de escoger el archivo de texto a partir del cual se generarán las bonificaciones. Para cada empleado incluido en la planilla, se debe calcular el grupo profesional al que pertenece, así como su nivel salarial, con base en su categoría de productos, tal como se indica en el archivo DN0103, práctica VBA número 8, categorías de puestos.xlsx. Bueno, ese es este otro archivo que tenemos. Démosle un momentito que cargue. Ah, no cargó. Ok. Ahí está. Aquí tenemos los puestos de trabajo por categoría, grupo profesional y el nivel salarial. Entonces, para hacer el cálculo del bono navideño, inicialmente se calculará el 55% del salario bruto de cada empleado y para aquellos cuyo nivel salarial sea mayor o igual a 12, se deberá generar una comisión adicional correspondiente al 9% de su salario bruto. Deberá considerar que, en caso de que no se encuentre alguna categoría de puesto especificada en el archivo de N0103, práctica VBA número 8, categorías de puestos, que es este que están viendo en pantalla, deberá escribirse en la hoja bonos lo siguiente: 3 guioncitos en la columna F, 0 en las columnas G, H, I, J y K. A partir de la información anterior, proceda a realizar lo siguiente: establezca los requerimientos de información y analice la estructura de los datos fuente para determinar las diferencias existentes. Especifique detalladamente qué resultados se esperan obtener a partir de los datos fuente y establezca las actividades necesarias para obtener dichos resultados. Diseñe un algoritmo que resuelva la situación planteada, revíselo y luego genere las macros correspondientes en VBA
utilizando elementos que le permitan optimizar sus rutinas de programación, así como validaciones que eviten interrupciones durante la ejecución de las macros. Ok, si vamos a revisar la información, fíjense en el archivo, este es nuestro archivo fuente, ¿verdad? Donde viene el DN, el apellido 1, el apellido 2, el nombre, la categoría y salario. ¿Ok? En DNI, números, los apellidos de tipo texto, la categoría y el salario. ¿Ok? Entonces, el objetivo de la práctica es desarrollar la aplicación en Visual Basic donde se puedan leer los datos desde un archivo de texto, ¿verdad? Porque este es un archivo de texto. Copiarlos en el archivo destino, y el archivo destino es este que tenemos aquí. ¿Ok? Calcular los montos de esas bonificaciones con base en el archivo de Excel y salvar esos resultados. ¿Ok? Nosotros tenemos este libro de práctica para segundo examen, ¿verdad? Que es donde van a quedar registrados los datos de cada empleado con el respectivo bono navideño. Entonces, para poder determinar los requerimientos de información, es necesario explorar el archivo. O sea, cuando ustedes van a analizar datos, tienen que revisar siempre cuál es la estructura de esos datos y qué datos son los que vienen en cada uno de los archivos, qué tipo de datos son, la cantidad de datos que vienen en el archivo también es importante, así como identificar cuáles son los datos que se van a registrar, cuáles son los datos que voy a buscar, en fin. Y pueden ver la estructura del archivo. Entonces, ¿qué datos son los que van a rellenar y qué datos son los que van a tener que buscar y registrar? Entonces, para eso es que exploramos, o sea, necesitamos los requerimientos de esa información, exploramos el archivo, ¿verdad? Así vamos a verificar la estructura y vamos a determinar qué datos son los que son requeridos para poder completar. Ok, entonces tenemos el ID, les decía, que es la identificación del usuario, el nombre completo del empleado, que está dividido por primer apellido, segundo apellido y nombre. La categoría de puestos, ya la habíamos visto antes. Donde tenemos el grupo profesional, además del grupo, el nivel salarial, el salario bruto, la base de ese bono navideño, la comisión adicional para el bono navideño y el monto total del bono navideño. Ok. En el archivo TXT, que son los datos fuentes, se encuentra la información de la planilla de los empleados. Y si se fijan, también tiene el DNI, ¿verdad? Que es la identificación del empleado, el primer apellido, el segundo apellido, el nombre, la categoría y el salario bruto. ¿Ok?
Como las instrucciones establecen que el usuario debe poder escoger el archivo de texto en que se encuentra la planilla mediante la navegación por los directorios a partir de una ventana, como hicimos en la práctica número 7 y en la práctica número 6. ¿Sí? Que nosotros vamos y buscamos el archivo que necesitamos traer, ¿no? Entonces, es decir que vamos a tener que darle el nombre del archivo que está predeterminado. Seleccionamos el archivo que se convierte en otro requerimiento adicional de información y sin él no es posible hacer los cálculos de las bonificaciones. Bien. Analizando entonces los datos incluidos en los archivos recibidos, podemos apreciar lo siguiente con respecto a cada requerimiento de información. Y vean, la identificación, el nombre completo, la categoría y el salario bruto de cada empleado se obtiene ¿de dónde? Del archivo fuente de planilla, el archivo que están viendo ahorita. El grupo profesional y el nivel salarial. El grupo profesional, nivel salarial, se puede obtener comparando la categoría de puesto por los datos que se encuentran en el archivo categoría de puestos, este que está aquí. Bien. El monto base del bono navideño lo vamos a obtener multiplicando el salario bruto por 55%. La comisión adicional, que es esta columna, la vamos a obtener multiplicando el salario bruto por 9% en el caso de que el nivel salarial sea mayor a o igual a 12. Nivel que se calculó previamente, ¿verdad? Al comparar la categoría de puestos con los datos del archivo de categoría de puestos. O sea, cuando hicimos y comparamos esta información, de ahí lo vamos a obtener. Y el monto total del bono navideño se genera sumando el monto base con la comisión, ¿verdad? Que fueron datos previamente calculados. En este momento no tenemos absolutamente nada. ¿Ok? Bien. Hemos hecho el análisis y podemos concluir que todos los requerimientos de información están disponibles a partir de los datos fuente, aunque haya que realizar pues otros cálculos y hay que hacer también comparaciones para generar otros datos que no tenemos. Ahora bien, vamos a proceder con lo siguiente. Hasta allí tenemos la explicación, el análisis del ejercicio número 1. Donde dice, establezca los requerimientos de información y analice la estructura de los datos fuente para determinar las diferencias existentes. Bien. Luego tenemos el ejercicio número 2 que dice que especifique detalladamente qué resultados se esperan obtener a partir de los datos fuente y establezca las actividades necesarias para obtener dichos resultados. Ok, aquí en una hojita pequeña, aquí a la par, le voy a poner ejercicio número 2. Y el ejercicio número 2 son resultados. Entonces,
¿Qué esperamos? ¿Qué resultados esperamos? Bueno, primero necesitamos copiar mediante instrucciones de Visual Basic de los datos de planilla en las columnas correspondientes de la hoja bonos del archivo DN0103 VBA número 8, práctica de segundo examen. Luego vamos a obtener del grupo profesional y nivel salarial de cada empleado y escritura del resultado de las columnas correspondientes. En el 3 vamos a tener la generación del bono navideño para cada empleado, estableciendo los montos correspondientes al bono base y la comisión. Esos son los 3 resultados que nosotros esperamos. Ok. El ejercicio número 3. Es el diseño del algoritmo. Diseñe un algoritmo que resuelva la situación planteada. Revíselo y luego genere macros correspondientes. Ok. El paso 1, vamos a hacer un algoritmo general y el paso 1 sería abrir el archivo de planilla y copiar la información en la hoja de bonos. El paso 2, si no hubo errores en la apertura del archivo fuente, vamos a hacer el paso 2.1. Abrir el archivo con las categorías de puestos y copiar la información faltante en la hoja de bonos. Entonces tenemos aquí el paso 2.1. El paso 2.2, si no hubo problemas, entonces va a calcular los montos de los bonos y va a desplegar un mensaje de finalización de los cálculos. Ese es el algoritmo general. Ahora, si se recuerdan, en la práctica 7, que es la de consolidaciones, la pantalla se queda como pegada, o que mientras está haciendo el proceso, ella empieza como a tirar pantallazos. Entonces, vamos a utilizar algunas herramientas para optimizar el recurso, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer uso de algunas instrucciones para poder optimizar recursos y tenemos que incluirlas en la instrucción para poder desactivar el refrescamiento de la pantalla. Ahora bien,
tenemos que recordar que debe volverse a activar al finalizar la ejecución de las macros. O sea, en vez de que esté ahí la pantalla como que empieza a tirar pantallazos, cuando ella termine el proceso, bueno, tiene que volverse a activar cuando ya termine la ejecución de esa macro. Entonces, la macro general la vamos a llamar generar bonos. Bien. Vamos a irnos a la pestaña de programador. Y le insertamos un módulo. Ok. Aquí vamos a desarrollar la macro general que se llame generar bonos. No nos devuelve nada y se llama nada más así. Ok. Desactivamos el refrescamiento de pantalla. ¿Cómo vamos a desactivar ese refrescamiento de pantalla? Vamos a utilizar una función que se llama application punto script screen updating, que va a ser igual a false. Ahora sí. Si copiar datos, entonces, si buscar categorías, entonces llama a calcular bonos. Ahorita no está creada la macro, ¿verdad? Eso es la macro general que va a llamar a otra macro que se va a llamar calcular bonos. Y nos va a dar un mensajito msgbox. Bonos navideños calculados exitosamente. Permítanme un segundito. Mientras terminan ahí. Ok, entonces nos da un mensajito que dice bonos navideños calculados exitosamente. Aquí finalizamos el and el if. Aquí finalizamos el otro. Y volvemos a activar. Activar el refrescamiento de pantalla. Entonces, la misma, perdón, se me quedó aquí. Es un comentario. Y aquí volvemos a utilizar la misma función, application.screen updating true. Punto screen dating igual a true. Y listo. La macro general, eso es
el algoritmo que tenemos ahí. Ok. Podemos ver que esta variable no tiene declaración, perdón, que esta macro no tiene declaración de variables de memoria, ¿verdad? La razón es que todas van a ser manejadas en forma local por cada una de las otras macros que tenemos que generar o desarrollar, logrando que el espacio de memoria solo esté reservando cuando realmente se esté utilizando. Ahora necesitamos crear el segundo algoritmo para la macro que va a copiar los datos. Entonces, ¿qué pasos serían aquí? Voy a poner un poquito de color a esto que no se vea tan feo. Este es un paso. Este es otro paso. Este es el mismo 2. Y este es el 2, 2, 1, 2, 2. Listo. Ahora tenemos el algoritmo que va a copiar los datos de la planilla. Listo. Primer paso. Va a solicitar el nombre del archivo con la planilla. Paso 2. Abrir el archivo con la planilla. Paso 3. Si no hubo errores en la apertura de ese archivo, porque acuérdense que tenemos que validar, va a ser lo siguiente. Paso 3.1 establece el rango de lectura de la planilla y el paso 3.2 va a establecer la fila en la que se deben de copiar los datos. Y en el paso 3.3, para cada empleado incluido en la planilla, va a copiar los datos del empleado en las columnas correspondientes de la hoja de bonos. Y va a actualizar la fila de escritura. Ok. Pongo esto aquí. Paso 2. Y paso 3, 3, 1, 3, 2.
Así queda. Todavía me falta allí el último. Entonces, aquí. Paso 3.4, que sería cerrar el archivo de la planilla. Cierra el archivo de la planilla. Aquí sí tenemos que declarar varios variables. Entonces, en la macro general se trabaja con esta macro, que es la que vamos a desarrollar. Entonces, se representa un valor booleano, ¿verdad? En el cual se somete la valoración mediante una estructura condicional, determinando que solo se continúa con la ejecución de las macros si el valor devuelto fue verdadero. Siendo así, la declaración de la macro, entonces, nos quedaría de la siguiente forma. Es una tipo función. Función, copiar datos y devuelve un valor booleano. Así queda, ¿verdad? Entonces representa un valor booleano. Bueno, y es importante que para desarrollar este algoritmo, ¿verdad? Contar con las variables de memoria de tipo workbook que representa el archivo, que represente al archivo de planillas, y variables para poder controlar los números de fila para la escritura y la lectura de los datos. Y las otras variables que vamos a ocupar para almacenar temporalmente los datos. O sea, cuando ejecutamos, lee y almacena en las variables que le vamos a declarar ahorita. Pero recuerden que esos son temporales. Entonces, al pasarlos de un archivo a otro, cuando lee la primera vez y se ejecuta, los pasa nada más a la variable y luego los registra de un archivo a otro. Entonces, declaramos nombre archivo. Nombre archivo de tipo string. Num ID de tipo string. Apellido 1 también de tipo string. Apellido 2 de tipo string. Luego declaramos aquí el nombre de tipo string, categoría de tipo string. Declaramos fila lectura de tipo entero. Última fila de tipo entero. Y fila escritura.
entero. Y salario de tipo currency porque es de tipo moneda. Bien, ya tenemos la declaración de todas las variables que van a almacenar temporalmente los datos para poderlos pasar de un archivo a otro. Ok, para seguir optimizando las macros o las macros, se utilizan las funciones y métodos que trae pues el Visual Basic. En este caso vamos a utilizar el application.get open file name, que es la que hemos estado utilizando en las dos prácticas anteriores para poder abrir el archivo. Y además vamos a usar la cláusula onErrorGoTo para gestionar algunos errores o posibles errores que puedan existir al abrir el archivo que le hemos indicado, ¿verdad? Porque al final es el usuario quien le da el archivo. Cada persona que ejecute la macro debe de darle el nombre del archivo. Entonces, nombre archivo va a ser igual a application get open file name abrimos paréntesis, comillas, y el formato del archivo está en formato texto. Entonces, text files asterisco punto txt coma asterisco punto txt, cerramos comilla y cerramos paréntesis. Ok, vamos a ver. Doble comilla, text files, espacio, asterisco punto txt, asterisco punto txt, cierra comillas, cierra paréntesis. Bueno, y viene la cláusula on error go to error planilla set archivo planilla va a ser igual a workbook punto open punto open nombre archivo. Ok. En caso de que hubiera un error, las instrucciones para gestionarlo consiste en que nos den o que nos pueda dar o que le pueda dar un aviso al usuario sobre el error y devolver entonces un valor falso. En este caso nos quedaría error planilla vamos a ver, error planilla sería msgbox error al abrir el archivo
con la planilla. Y copiar datos va a ser igual a false. Así nos queda. Ok. Si no se presenta ningún error, bueno, va a empezar a hacer la lectura y la copia de los valores mediante un ciclo. Entonces activa los archivos y para eso vamos a crear el ciclo. Entonces for fila lectura va a ser igual a 4 to última fila. Entonces num id va a ser igual al rango de la columna A ampersand trim fila lectura punto value. Y también va a leer, bueno, va a leer la identificación, el apellido 1, el apellido 2, el nombre, la categoría y el salario. Entonces quedaría apellido 1 va a ser igual a esta misma instrucción, ¿verdad? Porque lo que hacemos es asignarle el rango aquí y lo que está en el rango B. Apellido 1. Para apellido 2 es igual al rango C. Nombre es igual al rango D. Y categoría es igual a E. Y salario va a ser igual a la columna F. ¿Ok? Hasta ahí tenemos solamente la lectura. Activamos el workbook. This workbook.activate. Y procedemos entonces al registro. Lo que está en las variables lo registramos en la columna A ampersand trim fila escritura, ¿verdad? Porque es la que va a escribir o registrar en el archivo. Destino va punto valor va a ser igual a el num id.
Ahí tenemos el número de identificación. Luego vamos a registrar el apellido 1, el apellido 2, el nombre y la categoría y salario. Y fila escritura va a ser igual a fila escritura más 1. Podemos hacer uso con cuidado de la misma instrucción y simplemente cambiamos los rangos y el nombre de la variable. Entonces, aquí es rango B y aquí es apellido 1. Rango C. Y el rango C es apellido 2. Rango D. El nombre. Rango E. Categoría. Y H. Sería el salario. Y después de salario, fila escritura va a ser igual a fila escritura más 1. Y así nos quedaría. Profe, una consulta. Ajá. El salario no va en la columna F. Vaya, ubique en el archivo destino en qué columna está salario. Ah, ok, sí, ya vi. Ok, acuérdese que estas instrucciones que estamos haciendo son para el registro, ¿verdad? No es para lectura. Esta es lectura, esto es escritura. Por esa razón es H. Venimos para acá. ¿Dónde está salario bruto? En la columna H. Listo. Y también tenemos que activar archivo planilla punto activate. El ciclo next continúa, ¿verdad? Y para terminar se debe cerrar el archivo con la planilla y devolver el valor true, o sea, devolver un valor verdadero. Y entonces tenemos que incluirlo en la cláusula para salir de la macro. Es decir, tenemos que incluir la cláusula salir de la macro. De lo contrario, se van a ejecutar las instrucciones de la etiqueta de error de planilla. Las primeras que pusimos, ¿no? Que están aquí. Estas de aquí. Estas, la etiqueta de error de planilla. Entonces, después del next, archivo planilla.activate se activa y luego archivo planilla.close para poder cerrar. Y la macro copiar datos va a ser igual a true. Y le damos la cláusula de salida. Exit the function. Porque si no, se va a seguir ejecutando una y otra vez hasta que caiga aquí. ¿Verdad? Y nos va a dar un error. El copiar datos. Aquí lo
lo pusimos falso, pero al final tenemos que volverlo a activar. ¿Listo? Seguimos. Importante, deben de guardar la información, porque si no nos va a generar un problema. Entonces guardemos este archivo como un archivo habilitado para macros. Listo. Seguimos con el otro algoritmo. Vamos para acá, en la hoja 1. Aquí vamos a hacer el algoritmo para copiar los datos de la planilla. Listo. Entonces, el primer paso es que tenemos que abrir el archivo con las categorías de los puestos. El segundo paso es que si no hubo errores en la apertura del archivo, va a establecer el rango de lectura de los datos de empleados. Y el paso 2.1 es la lectura, ¿verdad? Para establecer ese rango. Y el paso 2.2 este es el paso 2.2, o sea, para cada empleado buscar su categoría en el archivo de categorías, asignar los valores correspondientes sobre el grupo profesional y también el nivel salarial y copiar los valores en la hoja de bonos. Ok. Paso 2.3. Cerrar el archivo de la planilla. Ok. Este es el paso 2.3. Entonces es muy parecida a la macro anterior. Es una macro de tipo función que se va a llamar buscar categorías y también devuelve, ¿verdad? Tipo función de tipo booleano. Listo.
Igual tenemos que hacer la declaración de esas variables. Y vimos que en la macro general le pusimos que pueda corroborar que no hubo errores en la apertura del archivo. Y bueno, vamos a utilizar en esta función una variable de memoria de tipo workbook para poder asociarle el contenido del archivo con las categorías de los puestos. También vamos a utilizar una variable de tipo objeto porque por ella vamos a utilizar el método find, que es para buscar las categorías de los puestos. Y además de declarar las variables que vamos a utilizar, ¿no? Para el procedimiento. Entonces, declaramos aquí archivo, dim archivo, categorías de tipo workbook. Luego declaramos dim datos dim datos categoría de tipo object. Y declaramos las variables. Dim fila as de tipo entero y última fila de tipo entero. Y dim categoría de tipo string, ¿verdad? Porque está en texto. Grupo, una variable de grupo profesional de tipo string, porque también es de tipo texto. Y dim nivel salarial de tipo byte. Ya tenemos la declaración. Ahí están, nivel salarial de tipo byte. En este caso, no es necesario solicitar el nombre del archivo, pues ya se tiene establecido, ¿no? Por lo que se procede a establecer a su apertura con los siguientes errores. O sea, no necesitamos abrirlo. Entonces, vamos a validar con la cláusula on error go to error categoría. Así nos queda. Y set archivo categorías va a ser igual a workbooks.open this workbook.path concatenamos el nombre del archivo DN0103 práctica VBA número 08 guión espacio categorías de puestos punto XLSX. Cerramos comillas y cerramos paréntesis. Ok, DN0103, práctica VBA número 8, categorías y categorías, el nombre me parece que está tildado, entonces tengan cuidado con eso, le cambian la I y le ponen la tilde. De puestos.
Listo. This workbook.pat. Ok. Ahí. Y volvemos con la cláusula error categoría. Dos puntos. Ok. MSG Box. Error al abrir el archivo con categorías de puestos y buscar categorías va a ser igual a false. Buscar categorías. Bien, les explico. Si no hubo problemas, entonces se debe de activar el libro donde están los datos, o sea, this workbook. El this workbook. Ese es el libro donde están los datos. Y se incluye un ciclo de lectura. Entonces, para cada empleado se toma la categoría, se toma su categoría. O sea, para cada empleado se toma su categoría y se busca en el archivo categorías, asignando los valores correspondientes tal y como se especifican en las instrucciones que vamos a desarrollar. O sea, después de validar que no hubo error en la categoría, vamos entonces a activar el libro. This workbook.activate. Bien, se activa y entra el ciclo. For fila va a ser igual a 3 hasta última fila. Y dice, categoría es igual al rango E concatenado con el trim fila, ¿verdad? Concatenado aquí con trim fila punto value y archivo archivo categoría. Ah, no, perdón, sí, así se llama. Archivo categorías, que así se llama el archivo. Archivo categorías punto activate. Se activa. Y nuevamente la instrucción set datos categoría is nothing entonces ¿qué pasó aquí? No, si perdón, sí, esto, espera un segundo, aquí bájenlo porque lo vamos a necesitar ahorita. Aquí tengo un error, ya lo verifiqué. Aquí en el set, en la instrucción de set, datos categoría está bien. Datos categoría va a ser igual
al rango B5 hasta B15. Sí, ahí hay un error. Cierro el paréntesis, punto find para buscar, ¿verdad? La categoría. Find categoría. Y en la instrucción de abajo, aquí sí, porque es una condición. Si datos categoría is nothing, entonces grupo profesional va a ser igual a lo que venía en las instrucciones, que dijo que, ya les explico. Aquí, no, ese no es el guión medio, 1, 2, 3. Y el nivel salarial va a ser igual a 0. Va a ser igual a 0. Ok. Después de donde dice, donde vienen los cálculos en las instrucciones, si lo tienen ahí a mano. Después de donde dice que para hacer el cálculo del bono navideño, inicialmente se calculará el 55% del salario bruto de cada empleado y luego continúa. Hasta donde llega el 9% de su salario bruto. Después dice, debe considerar que en caso de que no se encuentre alguna categoría de puesto especificada en el archivo DN0103, práctica VBA 08 categoría de puestos, debe escribirse en la hoja bonos lo siguiente. Entonces, para que lo vean que ahí está, y 0 en las columnas G, H, I, J y K. Entonces es lo que estamos validando aquí. Entonces va al archivo de datos categoría, al rango B5 hasta el B15. Punto find, ¿verdad? Es un evento que busca en categoría, y si datos categoría is nothing, o sea, si no encuentra, ¿verdad? Si no hay nada de categoría, o sea, si algo está vacío, va a ir a grupo profesional y le va a asignar esos guiones que son los que nos dice la instrucción, donde dice que debe de considerar que en caso de que no encuentre alguna categoría, se le tiene que asignar a grupo profesional 3 guiones y al nivel salarial le va a asignar el valor de 0. Eso es lo que nos dice esta instrucción. Ok. Sigamos. Y si no, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos para acá. Else, si no, grupo profesional va a ser igual al rango C trim datos categoría punto row, datos categoría punto row, cierro paréntesis, punto value. Y el nivel salarial va a ser igual. El nivel salarial va a ser igual a range, o sea, rango de
el rango de trim datos categoría punto row punto value. Entonces acá range de, perdón, aquí dentro de las comillas, porque si no nos da error de compilación. Trim datos categoría punto row punto value. Ok, C y D. Primero verifica si hay o valida, ¿verdad? Si encontró en categoría alguna categoría que no esté o está vacía, entonces va a asignar esto a esa variable. Si no, entonces grupo profesional le vamos a asignar lo que tenemos en C y lo que tenemos en D. Cuando venimos aquí, ¿qué es lo que tenemos en C? Grupo profesional le va a asignar 4, 5, 3, 5, 3, 3, 3, dependiendo de la lectura que haga acá, ¿cierto? Y el nivel salarial, pues le va a agregar lo que corresponde a cada categoría. Puede ser 7, 11, 11, 6, 12, 15. Pero si alguna categoría se encuentra en nada o vacía, pues va a asignarle aquellos guioncitos y el 0. Venimos para acá nuevamente. Y aquí después, acá, termina un if. Termina ese end del if. This workbook punto activate. Activamos nuevamente el libro y rango F trim fila punto value va a ser igual a grupo profesional y rango G. Si ustedes se van al archivo, ahorita ven FG, nivel salarial. Entonces, en el rango F y en el rango G, grupo profesional, nivel salarial. Vienen para acá, van a la hoja de bonos y en el F tengo el grupo profesional y en el G el nivel salarial. Entonces, esa variable que tiene esos datos viene al libro de práctica de segundo examen, ¿verdad? Que es nuestro libro destino. Viene a la hoja bonos y registra en los rangos correspondientes, o sea, en el rango que le hemos dado en la instrucción. Venimos para acá de nuevo. Después del nivel salarial, next, continúa, ¿verdad? Y por último, se cierra el archivo con las categorías y nos devuelve el valor verdadero. Entonces acá hay que incluir una cláusula para salir de la macro. Archivo categorías.close y buscar categorías es igual a true. Sale, exit the function para que no se sigan ejecutando las otras instrucciones. End the function. Exit the function y al final viene end the function, que es la terminación de toda la macro de la función. Ok. Listo.
Ahí tenemos entonces la macro buscar categorías. Bien. Buscar categorías. Nos falta todavía la última macro y tenemos que generar el algoritmo. Venimos para acá otra vez en la hoja donde tenemos los algoritmos y vamos a ponerle aquí. Algoritmo para calcular los montos de los bonos. ¿Ok? ¿Cómo vamos a calcular esos bonos? Primer paso, establecer el rango de lectura de los datos de empleados. Paso número 2. Para cada empleado, porque nos falta todavía ese cálculo. Para cada empleado, si el nivel salarial es 0, monto base va a ser igual a 0 y también la comisión va a ser igual a 0. Este paso que está aquí. Paso 2. Si no, else. Si no, ¿qué va a hacer? Bueno, monto base va a ser igual a salario bruto por 55. Y ya ahorita chequeamos nuevamente las instrucciones de que nos solicitaron. Entonces, paso 2. Perdón. Si ya lo tengo arriba, no sé para qué lo pongo ahí. Paso 2.3. Aquí. Entonces a monto base le vamos a asignar el cálculo que va a salir del salario bruto por el 55%. Y si el nivel salarial es mayor o igual a 12, si no, bueno, si es mayor o igual a 12, comisión va a ser igual a salario bruto por el 9%. Si no, comisión le asignamos 0. Este es el paso 2. Ya veremos cómo nos queda en el lenguaje. Ok, esa es nuestra última macro. Paso 2.3. Bueno, monto bono le asignamos base más comisión. Y también va a escribir los valores en las columnas respectivas. Paso 3, que es el último. Va a salvar el archivo con los cambios que realizó. ¿Listo? Ahí está. Entonces, para esta última macro se requieren variables para calcular el monto base del bono navideño, así como la comisión adicional para empleados,
con el nivel salarial mayor o igual a 12. En este caso, se requiere que la macro devuelva un valor específico. Entonces, tenemos que desarrollar una macro que sea de tipo subrutina. Porque, ¿verdad? Se requiere que la macro devuelva un valor específico. Entonces, aquí vamos a crear una variable sub, que es de tipo subrutina, calcula bonos. Y ya con eso estamos terminando la práctica. Calcula bonos, abrimos paréntesis, no recibe nada como parámetros y empezamos con la declaración de las variables que vamos a ocupar. Vamos a declarar una variable que se llame base de tipo currency, comisión de tipo también currency, monto bono, bono, también de tipo currency. Declaramos fila de tipo entero y declaramos última fila, o sea, las mismas que utilizamos, una para lectura, para que nos devuelva la primera fila y la otra que nos devuelva la última fila con datos. Última fila as integer. Pues si la puse 2 veces me va a generar un error. Listo. Luego vamos a establecer el ciclo para la lectura de los valores. Incluyendo para cada uno la verificación del nivel salarial, a partir del cual se van a establecer los montos para el bono navideño y se escriban en las columnas respectivas. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Entra el ciclo, for fila va a ser igual a 3 to última fila. Si el nivel salarial es 0, el bono también es 0. Y entra la condición. Si range G ampersand string fila, ¿verdad? Que es la lectura, punto value va a ser igual a 0. Entonces, base va a ser igual a 0 y comisión también va a ser igual a 0. Si no, else base va a ser igual a range H ampersand string fila punto value por, ahí sí, por 0.55. Ok, base va a ser igual a rango H por trim fila punto value por 0.55. Entra otra condición. Si el rango G, ampersand trim fila punto value es mayor o
mayor o igual a 12, entonces comisión va a ser igual al rango H ampersand trim fila punto value por 0.09. Si no, comisión va a ser igual a 0. And el if, aquí termina este if, aquí termina este otro if. Y procedemos a registrar. Range y ampersand trim fila punto value va a ser igual a base. Y aquí con cuidado pueden copiar la instrucción. Copian acá. Aquí es la J y la variable es comisión. Comisión. K, rango K. En el rango K tenemos base más comisión. Next. Continúa. Y por último, se incluye la instrucción para salvar el archivo, ¿verdad? Con la que va a finalizar todas las macros requeridas para cumplir con ese procesamiento de información. Aquí ponemos this workbook.save para guardar. Y ese es el final de la práctica. Esa es la práctica para el segundo examen. Ahora sí, tenemos que ejecutar. Veamos qué sucede. Ejecutamos. Voy a cerrar este archivo. Y ejecuto. Y no está haciendo nada. Tengo un error en algún lado. Bueno, vayamos a revisarlo. Voy para acá. Dice que tengo un error de compilación. Dice no se ha definido sub o function. Ok. Calcular bonos. Copiar datos. Buscar categorías. Calcular bonos. Le puse calcular bonos, ¿lo ven? Dice calcular bonos y ella, la macro se llama aquí calcula bonos. Entonces calcular bonos. Voy de nuevo.
Ejecuto macro general y dice que no se ha definido el tipo, por el usuario. Claro, entonces aquí dim salario es tipo currency, no currency. Ok, tipo currency. Vuelvo. Le doy el nombre del archivo, ¿verdad? Lo abro. Error al abrir el archivo con la planilla. Aceptar. Error al abrir el archivo con categorías de puestos. Bonos navideños calculados exitosamente. Mentira porque no tengo nada. O sea, me tiró dos errores. Me tiró dos errores y no me hizo absolutamente nada. Ok. Vamos a ver en dónde están esos errores. Vamos a buscar por nombres. Este se llama calcular bonos. Este buscar categorías. Copiar datos. Calcular bonos. Buscar categorías. Function. Buscar categorías. Aquí está bien. Calcular bonos. Y donde está generando el error es aquí. Voy a ejecutarlo nuevamente. Error en la apertura. Bueno, cerrémoslo. ¿Cuántos archivos tengo abiertos aquí? Está cerrado. Abro. Error al abrir el archivo con la planilla. Error al abrir con categorías de puestos. Esto está bien, pero buscar categorías aquí. El archivo se llama vamos a cambiar el nombre correcto. Y va de nuevo. Pero en este caso sí lo abrió y lo cerró. Vamos a cambiar los nombres. Es este. Bien, los errores que nos estaban generando es precisamente porque, bueno, no sé por qué razón lo dejé así, pero van a pasar la etiqueta del error planilla, van a pasarla aquí al final. Y
en buscar categoría también, error en categoría, lo cortamos y lo pasamos aquí después del exit del Fusion. Vamos a dar un enter y listo. Y listo, si nos venimos para acá, bueno, sigue sin llenarlo, ¿verdad? Pero vamos a generar esos bonos, que es la que hace los llamados de las demás macros. Vengo para acá, descarga, y le vamos a dar el nombre del archivo, que es planilla.txt. Ok, tampoco lo está generando. Vamos a copiar datos primero, entonces, porque hay archivos en blanco. Planilla. No lo está yendo. Venimos y lo que hice fue que le quité las tildes. Vean acá. Le quité las tildes a todos los archivos para que no me dé ese problema. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Recuerden copiar la etiqueta del error planilla, ¿verdad? Para acá, para el final. Y en buscar categorías también. Lo cortan de arriba, lo ponen antes del end al push y después del exit function. Vamos a ver qué pasó. Bueno, no corrió otra vez. Ok. Vamos a ver. Corremos primero, copiar datos. Vamos a generar esta primero. Luego vamos a generar esta otra, calcular bonos. Buscar categoría, calcular bonos. Buscar categoría. Y luego generamos aquí. Esta va a ser copiar datos. Le damos los archivos correspondientes. Aceptar. Vamos a ver qué archivos tenemos. Ok, ya nos copió el primer apellido, el segundo apellido, el nombre, nos trajo la categoría, el salario bruto. Ahora nos falta todavía aquí el grupo profesional y el bono. Entonces seguimos acá. Copiar datos. Buscar categoría. Calcular bonos. Aquí hizo el cálculo de los bonos, pero está en 000. ¿Esto por qué nos da 000? Bueno, porque nos falta el grupo profesional y el nivel salarial. Y después volvemos a generar esta macro. Entonces vamos a buscar grupo profesional, nivel general. ¿Qué macro es la que nos busca el nivel profesional? La macro que se llama buscar categorías. Entonces generamos aquí, la voy a seleccionar. Y vean lo que pasa.
Ok, ahora ya tenemos el grupo profesional y el nivel salarial y ahora vamos a traer los bonos nuevamente. De hecho, tenemos una macro general. Vamos a ver si corremos la general, a ver qué tal está. No, dio un error. Depurar. Dice archivo planilla.close. Listo, no importa. Vamos a buscar categorías. Ahora sí, calcular bonos. ¿Listo? Y vean lo que pasó. Ahora tenemos comisión y total y tenemos el base, la comisión del bono y el total. Entonces ya nos queda completito. Nos quedan completos los datos de comisión. Y listo. Eso sería.